El juez de la Corte Nacional de Justicia, Jorge Blum, emitió un auto de llamamiento a juicio en contra del ex asesor presidencial, del primo del expresidente Correa, Pedro Delgado. Se ratificó además la medida cautelar de prisión preventiva que se dictó en la audiencia de formulación de cargos del 29 de mayo de 2017. El fiscal general Carlos Vaca Mancheno presentó 26 elementos de convicción durante una nueva audiencia realizada este miércoles contra el exgerente del Banco Central, Pedro Delgado. La Fiscalía acusó a Delgado como autor de enriquecimiento ilícito a raíz de un incremento injustificado de su patrimonio durante el periodo que desempeñó funciones como servidor público, monto que asciende a más de $1.200.000. Forma parte de los elementos judiciales que han sido presentados al juez, pero el señor Delgado mintió respecto de sus bienes, respecto de supuestos créditos, mintió respecto de sus ingresos, no pudo justificarlos. En función de las pruebas presentadas, el juez Jorge Blum emitió el auto de llamamiento a juicio en contra del procesado. Además, se detalló que mediante oficio se insistirá al presidente de la Corte Nacional de Justicia que impulse su extradición. Es un segundo trámite de extradición, de manera que en este momento ya corresponde exclusivamente a las vías diplomáticas, al menos en el primer caso, ya corresponde a las vías diplomáticas de los Estados Unidos de Norteamérica. En cuanto a las medidas que solicitó la defensa de llegar a un acuerdo probatorio, el juez dictaminó que su petición no era procedente. La Fiscalía despachó la petición del señor Pedro Delgado y dentro del tiempo que establece la instrucción fiscal. Esta defensa ha solicitado toda la prueba pedida por la Fiscalía, esta prueba que sirva de base para determinar la no participación del señor Pedro Delgado. Se sustentó además el pedido de la Fiscalía de enajenar los bienes y cuentas del procesado, tanto en el país como en el exterior. Entre ellos, 3 inmuebles ubicados en Miami, la cuenta en el Executive National Bank en Estados Unidos y las cuentas y bienes a nombre de la empresa Integrate American Consulting Group. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Continúan las comparecencias en la investigación por la presunta captación ilegal de dinero por parte del SAI Bank. Esta mañana concurrieron a la Fiscalía 2 oficiales de cuenta del Banco Capital. Fausto Yepes informa. La fiscal de la Unidad de Lucha contra la Corrupción, Diana Salazar, continúa receptando las versiones en torno al denominado caso del SAI Bank, una institución financiera que, sin contar con autorización en nuestro país, habría movilizado, se presume, recursos de la constructora Norberto Odebrecht a través de incluso compañías offshore registradas a nombre de ecuatorianos. Esta mañana rindieron su versión la oficial de negocios y la oficial de cumplimiento de otro banco, del Banco Capital, institución en la cual el SAI Bank mantenía millonarios recursos, de acuerdo a lo que se ha informado esta mañana en la Unidad de Lucha contra la Corrupción. Las 2 funcionarias que acudieron a rendir su versión informaron que entre los clientes del SAI Bank están, entre otros, la empresa Telconet, a quien también, si recordamos, se ha vinculado con el caso de asociación ilícita y movimientos de recursos por parte del tío del vicepresidente Jorge Glass. Las 2 funcionarias convocadas a rendir su versión informaron detalles sobre las transacciones que a nombre del SAI Bank se realizaron en el Banco Capital. Consultada sobre si justificaron las actividades del SAI Bank en Ecuador, la oficial de negocios dice que firmaron la licitud de fondos, que se pidió nombramientos, copia de cédula de representante legal y RUC, pero que no entregaron. Sobre si conocen quiénes son los principales clientes de la cuenta del SAI Bank. La representante del Banco Capital recuerda vagamente entre los clientes del SAI Bank, Cresafe, Credifast, proveedores de los servicios de ellos, es decir, del SAI Bank. También recuerda a Telconet, CFC, Portcol, y se hacía el pago, dice, de remuneraciones de las personas del SAI Bank. De la información aportada esta mañana por las 2 funcionarias del Banco Capital se desprende que el SAI Bank no contaba definitivamente con documentos que avalen sus operaciones acá en nuestro país. El ex asesor del alcalde de Quito, Mauro Terán, fue declarado inocente del delito de defraudación tributaria. Luego de 1 día y medio de audiencia, la Fiscalía no lo acusó del delito por el cual fue procesado y está detenido desde hace 7 meses.
El 31 de diciembre de 2016, el Servicio de Rentas Internas informó a Mauro Terán la detección de diferencias entre los ingresos declarados en su formulario de impuesto de renta frente a los valores acreditados a sus cuentas bancarias. 6 días después, con un informe de la Unidad de Análisis Financiero y otro del SRI, se solicitó su detención y el allanamiento de su domicilio. Terán fue acusado de no haber hecho su declaración de impuestos de los años 2014 y 2015, delito por el que fue detenido el 6 de enero de este año. Según su abogado, durante los meses posteriores se intentó involucrar su caso con el de la empresa brasileña Odebrecht. Exceso de corrupción en Alianza País. ¿Qué pasa? Damos golpes de oposición. Charlie Pareja Cordero para dar un golpe a los socialcristianos, pero les quedaba un suma creo. Como les quedaba un suma creo, tenían que atacar a un asesor del alcalde para decir, miren, hay corrupción en el Metro de Quito con el tema de Odebrecht. Este miércoles, 8 meses después de haber sido detenido, el Tribunal Penal de Pichincha declaró inocente a Mauro Terán de los cargos imputados. Y reconocen los testigos que fue por hacerlo apresurado, porque le estaban insistiendo que esto debía hacerse. No encuentran nada, llegan a la audiencia y esto es lo que pasa cuando tú haces un proceso o politizas a la justicia, llegas a un proceso y tus testigos te votan el caso. Para Rodríguez, este caso se orientó hacia un índole político y se convirtió en una estrategia para desviar la atención ciudadana de la trama de corrupción. Porque nunca se encontró relación de Mauro Terán con Odebrecht, por una simple razón, porque Mauro Terán nunca tuvo nada que ver con Odebrecht. Por eso les digo, este es el delito comodín, el de la defraudación tributaria. Se espera que Mauro Terán sea puesto en libertad en las próximas horas. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Inició la fase de entrevistas públicas dentro del concurso para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia. Los 266 postulantes contaron su experiencia profesional en audiencia pública durante 15 minutos cada uno. Los aspirantes a ocupar una de las magistraturas se presentaron en el Centro de Formación de la Escuela de la Función Judicial de Quito. Esta fase del proceso continuará hasta el próximo sábado. Tengo ante todo la expectativa de absoluta transparencia, seriedad en el proceso, así que mi expectativa es muy alta y muy buena respecto al presente concurso. Yo considero que es un servicio a la colectividad, es un servicio a la sociedad, así que me considero apta para desempeñar esta función con transparencia, con probidad y aplicando los años de la experiencia que he adquirido en algunos años frente al servicio público. Aparecen nuevas denuncias de intromisión de la función ejecutiva en la justicia. Esta vez salpican a la exministra de Justicia de ese entonces, Joana Pesantes. Este mail filtrado no es cualquier cosa según los abogados. En él, el esposo de la en ese entonces ministra de Justicia, Joana Pesantes, Javier Casar, muy cercano a Alianza País, le pide a Cecilia Ortiz, una de las asesoras de la ministra Pesantes, hable con el conjuez que debe calificar un recurso para que lo inadmita, para evitarse la casación y la acción extraordinaria de protección. Es el recurso de una trabajadora doméstica que había trabajado para la madre de la ministra. La señora había sufrido un ataque epiléptico, obtiene un permiso de 30 días, de acuerdo al médico, y cuando regresa, la despiden intempestivamente. En este caso se trataba de un recurso de casación, un recurso de última instancia que había llegado a la Corte Nacional para que finalmente esa trabajadora pueda hacerse prevalecer sus derechos. Y en ese sentido no es sino demostrar la injerencia que tuvo. Cecilia Ortiz efectivamente era asesora número 2 de la ministra y su gestión aparentemente se habría dado y con éxito, porque finalmente el auto inadmite el pedido de la trabajadora doméstica y se devuelve a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. No es cualquier cosa, insisten los abogados, porque aquí se configura un delito. Como es el delito de tráfico de influencias, porque en el presente caso se establece la injerencia práctica de parte de la ministra de Justicia dentro de la función judicial. Aspiran a que la judicatura también actúe de oficio, como otros temas que fueron afines al gobierno anterior, pues hay evidencia y además un hecho consumado. Pero no solo hubo pedidos frontales a los jueces como muestra de la injerencia en la justicia. En los concursos de mérito y oposición, también hay datos reveladores respecto a esto. El artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial obliga a poner a los mejores calificados en los concursos de mérito y oposición en los cargos vacantes. Pero en el concurso para designar jueces de la Corte Provincial del Guayas del 2012, se nombró a Julio Aguayo Orgilés con 92.775 puntos, en detrimento de Giancarlo Almeida o de Dani Bisueta, que tenían 95 y 94.90 puntos respectivamente. Es decir, más que Aguayo. Pero si hubo un caso más emblemático de injerencia, es el que le sucedió, según el doctor Antonio Gagliardo, a él. Había tenido los mejores puntajes en el concurso para fiscal general de la Nación. Y todo fue brutal, insiste,
para beneficiar a Galo Chiriboga. Yo saqué la nota más alta del examen escrito de conocimiento, 45 sobre 50, él sacó 36. Entonces, ¿cómo compensaban esta? Fue que a todos, no solo a mí, a todos, nos tiraron abajo las carpetas a 36, 35 puntos, teniendo 50, y a él le pusieron 50. El país, señala este abogado, ya ha pagado caro esta intromisión. El país ha visto el triste papel que ha dado, eso es lo que querían. Y ha llegado el momento, piensa, de decirlo con nombres y apellidos. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. La canciller María Fernanda Espinosa negó que el hijo del exministro Vinicio Alvarado haya sido asignado en la sede diplomática de Berlín y defendió el nombramiento como cónsul en Bruselas, capital de Bélgica, de quien fuera secretaria del expresidente Correa. De ella dijo es la más capacitada. Fue la canciller María Fernanda Espinosa quien justificó el nombramiento como cónsul de Ecuador en Bélgica de Mariana Pico, que fue secretaria del expresidente Correa del 2008 al 2017, como consta en su currículo. Es la persona más capacitada, 4 títulos universitarios más capacitada que podemos encontrar para cumplir las labores de cónsul en un país como Bélgica. El portal web del consulado presenta en su página a las autoridades y funcionarios. Aquí consta el nombre de la cónsul de la República de Ecuador en Bruselas, Reino de Bélgica, ministra Mariana Pico Alvear. Desde el 10 de julio también reside en este país el exmandatario Rafael Correa. Mariana Pico estuvo junto a él en el hospital de la policía durante el levantamiento policial del 30S y fue llamada a declarar en el caso Pases Policiales como testigo de uno de los acusados. La canciller especificó que los nombramientos son potestad del presidente de la República y negó que el hijo de Vinicio Alvarado, exsecretario de la Administración Pública y exministro de Turismo, sea parte de la sede diplomática de Ecuador en Alemania. Carlos Alvarado no es un funcionario del servicio exterior, de lo que entendemos tampoco será, porque es un joven estudiante que sí se encuentra, entiendo yo, estudiando en Alemania, pero realmente no forma parte de nuestro servicio exterior. Lo dijo al ser consultada tras la presentación del cumplimiento de avances y objetivos del sector de política externa y promoción, donde los 4 ministerios que le integran hablaron sobre sus hitos. El fomento del turismo interno, el segundo, el incremento del turismo receptivo y además la generación y atracción de inversiones. Este portafolio de proyectos comprende 32 proyectos por un monto estimado en 34.000 millones de dólares. 3 proyectos de industrias básicas, 4 proyectos en materia de transporte y obras públicas. También el Ministerio de Cultura forma parte de este frente que buscaría construir una agenda de política exterior que venda más y mejor al país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Alianza País no descarta promover una asamblea constituyente en caso de que la consulta popular del gobierno proponga reformas en la estructura del Estado. Este es uno de los puntos que la directiva del Movimiento País envió mediante una carta a su militancia. La carta de Alianza País a su militancia tiene 10 puntos. Entre algunos importantes se destaca rechazar y exigir el cese de descalificativos infundados que atentan contra la dignidad de nuestra militancia, vengan de donde vengan. La Revolución Ciudadana siempre respaldará la consulta popular como legítimo instrumento democrático, por lo que nuestra posición en el posible escenario de consulta popular exigirá que ésta se oriente a ampliar derechos, justicia social e igualdad de oportunidades para todos los ecuatorianos. En caso de verse afectada la estructura del Estado y los derechos fundamentales del pueblo ecuatoriano, promoveremos un proceso constituyente. Expresar nuestra preocupación sobre las conclusiones del diálogo productivo y tributario, donde las tesis propuestas dominantes son las de viejos grupos de poder económico y político. Son principalmente preocupaciones generadas a través de documentos, entendemos son documentos formales, aunque todavía faltan a la revisión del presidente de la República. Por ejemplo, plantear ya un retiro progresivo a los subsidios, especialmente al de combustible, la eliminación progresiva del impuesto a la salida de divisas. No podemos regresar a políticas neoliberales económicas que invaliden o invisibilicen lo que se ha trabajado. En las reuniones y diálogos del gobierno con el sector de los trabajadores ratificaron el compromiso de realizar reformas integrales al Código Laboral que no se habrían aplicado en 70 años, dicen. Con esto esperan agrupar la normativa dispersa e integrar derechos adicionales.
Un asiento, por favor, gracias, muy amables. Qué gusto, ¿cómo están? Les llegó el turno del diálogo con el presidente Moreno a los gremios de trabajadores y de la reunión con la Central Unitaria de Trabajadores CUT salió ya un anuncio sobre el inicio de las reformas integrales al Código Laboral. La construcción de un nuevo Código Integral Laboral que permita el fortalecimiento de los derechos laborales. Deben estar incluidos todas las formas de trabajo, aquellos trabajadores que siempre fueron invisibilizados. El presidente Lenín Moreno reafirmó el objetivo de los diálogos que recordó son con todos los sectores. Las diferencias pueden ser el origen de grandes transformaciones. Si entre las partes hay valores, qué rico es enriquecerse de alguien que piensa diferente. En la tarde la reunión fue con el Frente Único de Trabajadores FUT. Sus representantes también manifestaron respaldo a estas reformas. Principalmente la libertad sindical y el derecho de la contratación colectiva. Además de explicar lo que esperan que se reforme integralmente en legislación laboral, el secretario del CUT hizo un anuncio público de respaldo al gobierno de Lenín Moreno. Al menor inicio o conato de desestabilización, estaremos nosotros, los trabajadores, como primeros soldados para defender el proceso que usted está llevando a cabo para desterrar la corrupción del país. Hoy se constituya como el primer dirigente sindical honorario de nuestra central. Para el funcionamiento de su gremio, el presidente entregará una casa en comodato. Mientras tanto, desde el FUT explicaron qué más esperarían del gobierno luego de varios años en los que este gremio fue ignorado. Vital es la consulta popular. Cómo desmantelar todo lo que quedó en el correísmo. Y a propósito de lo que dejó el exmandatario, recordó el presidente Moreno. No se rían cuando digo la mesa servida, ya parece broma hoy. La mesa servida de deuda. Estos sectores mantendrán mesas de trabajo y en diciembre esperan tener el proyecto borrador del nuevo Código Laboral con una reforma integral tras casi 70 años. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Y atención, el presidente de la República emitió el decreto 135 que tiene que ver con la austeridad de la función ejecutiva. Entre otras normas, rige la reducción del 10% de los sueldos en la función pública. Se racionaliza el pago de horas extras. Las vacantes en instituciones públicas se eliminan. Además, se regula la contratación de publicidad, así como la compra de pasajes aéreos o teléfonos celulares, y se prohíbe la compra de automóviles de alta gama. Los habitantes del centro de Zaruma, en El Oro, claman ayuda urgente del gobierno. Sus viviendas, ubicadas cerca del socavón, se estarían hundiendo producto de las actividades de minería ilegal que se dan incluso en la zona de exclusión. De ventanas y balcones cuelgan banderas con listones de luto. En el centro histórico de Zaruma, patrimonio cultural, hay duelo. El dolor se ve en los rostros de sus habitantes e incluso se percibe en las calles. Y es que aquí hasta las paredes claman con frases. A Patricia la encontramos empacando entre lágrimas, pues está próxima a mudarse. Tendrá que dejar su casa de toda la vida, la que con esfuerzo edificaron sus padres, pues el suelo se ha partido y en las paredes hay grietas que hace 15 días empezaron a formarse. Tengo miedo realmente porque se está hundiendo. Es la misma razón por la que Arturo ya se cambió. En su vivienda hay aberturas en el piso hasta con 1/4 de profundidad. O sea que se iba separando, ¿sí me entiendes? Su casa está al pie del socavón que el pasado 2 de enero se formó cuando una parte de la escuela La Inmaculada, con 102 años de historia, se hundió, poniendo en evidencia lo que la minería ilegal ha hecho en la zona de exclusión de esta actividad en el cantón. La situación es bastante crítica. Las nuevas fisuras que están asomando nos muestran efectivamente que sigue habiendo actividad minera ilegal. Pasaron los meses y aquí, donde las empresas mineras sacaban cerca de 500 toneladas de oro diarias. Se está realizando ya el armado de las bases para la losa que se va a construir en la base del colapso. Pero la semana anterior, la otra parte de la escuela, la que no presentaba problemas, se fisuró. Al inicio lo relacionaban con los trabajos de estabilización, pero tienen una dirección totalmente diferente. Aunque los estudios topográficos aún no se han hecho, Gestión de Riesgos ya habló de 6 zonas en peligro, siendo este el punto más crítico. Existen otros socavones circundantes. De las 200 familias del barrio Luis Alfonso Crespo, 50 han recibido ya la recomendación extraoficial de abandonar sus inmuebles debido al inminente riesgo. ¿No ve que todavía se escuchan las explosiones? Hasta 40 en una misma noche, puntualiza Camila, porque entre 400 y 500 mineros artesanales, mejor conocidos como sableros, pese a las prohibiciones y los controles gubernamentales, han seguido descendiendo a las vetas mineras que dejaron las grandes empresas para extraer los cerca de 25 millones de dólares en oro que se calcula hay bajo el centro de Zaruma. Que ya se tranquilicen,
saquen, que bastante han sacado, que nos dejen vivir, que vean que son vidas que estamos acá arriba. Sumidos en la desesperación, los sarumeños le hacen un pedido al presidente Lenín Moreno. Venga y vean la realidad que estamos aquí pasando. Con imágenes de Edison Choco, Luisa María Heredia, 24 horas. La policía incautó casi una tonelada de cocaína y marihuana en la provincia del Oro. Parte de la droga, 710 bloques, eran trasladados en el balde de una camioneta resguardada por un segundo vehículo que le brindaba seguridad. El alcaloide tenía como destino Europa y Estados Unidos. En otro operativo, en la misma provincia fronteriza, los agentes incautaron 200 kilos de marihuana que al parecer iban a ser entregados a bandas de microtraficantes. Hay 5 detenidos. Una red que operaba en el interior de la cárcel de Turi, en Cuenca, fue acusada por la Fiscalía de delincuencia organizada bajo la modalidad de extorsión. 26 personas son imputadas en el caso, entre ellas el exdirector del centro penitenciario. Son 26 las personas acusadas por la Fiscalía de Delincuencia Organizada bajo la modalidad de extorsión, delito que se habría registrado en el Centro de Rehabilitación Social de Turi, que está al sur de Cuenca. La audiencia preparatoria de juicio terminó este martes tras 2 días. Todos estos hechos que se presentaron en esta audiencia sucedieron desde el año 2016 y las víctimas por fin pudieron respirar de esta situación a partir de abril y mayo del 2017. Las denuncias e investigaciones llevaron a determinar a la fiscal Claudia Romero que al interior de este centro carcelario algunos PPLs eran presuntamente torturados y recibían tratos crueles. La red que operaba al interior del centro, según las investigaciones, pedía dinero a familiares de los internos a cambio de no atentar contra su integridad. Sus familias se tenían que desprender de su patrimonio para cumplir con los depósitos que eran solicitados a cambio de cuidar su integridad. Entre los acusados está el exdirector del centro penitenciario, Paul T. No tiene la mínima intervención en esta investigación. En los próximos días se conocerá el dictamen de la juez que lleva la causa, donde se determinará si se llama o no a juicio a los imputados. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.